un mundo, un país llamado Guatemala, un departamento llamado Petén, una isla llamada Flores, un puente que une a la isla Flores con Santa Elena, un rótulo icónico del lugar, una hamaca con una bella vista, unas bellas embarcaciones, una moto acuática, agua cristalina super maravillosa, un delicioso helado, comida riquísima y lo mejor de todo, atardeceres de ensueño. Sí, señores, como lo pueden ver, estamos en Isla de Flores, donde podrán encontrar esto y muchas cosas más y su bella gente hermosa. ¿Te gusta mi video? Dale like, suscríbete a mi canal, porque estaré subiendo nuevos videos similares a este o mucho mejores. Hace tiempo me topé con un viajero, nos pusimos a platicar y me hizo una reflexión que se me quedó en la mente. Soy una persona viajera, me gusta mucho andar viajando. Mi pasión es viajar en moto y conocer nuevos lugares, pero esta persona me hizo ver un poco diferente la vida o la manera de viajar y me dijo que la mejor forma para viajar y explorar un nuevo lugar era caminando, metiéndose entre sus calles, ya que uno nunca sabe lo que uno se puede encontrar. Y créanme que la isla de Flores en Petén, Guatemala es un lugar único que te puede brindar este beneficio. Recorrer sus calles es hermoso, como podrán observar, calles adoquinadas, me recuerdan mucho a Antigua Guatemala y es lo suficientemente pequeña como para recorrerla en un par de horas tranquilamente. Este pueblo es muy colorido, pintoresco, su gente es súper amable, la comida es deliciosa y cuenta con una plaza principal donde se puede admirar el entorno o simplemente observar a las personas que se movilizan por la isla. Créanme que la isla te atrapa, tiene un cierto encanto. Aquí estamos llegando al Parque Central de Flores. Como podrán observar, el ambiente todavía está en época navideña. Se respira bastante paz y aquí se tiene un poco de apreciación de toda la isla por estar en lo más alto de la isla como tal. Es un parque bastante diferente a lo conocido en muchos lados, ya que está rodeado por agua a sus alrededores. Viajar es una simple palabra, pero que en su interior guarda lo más maravilloso de esta vida para muchos de nosotros. Un día me pregunté, ¿será cierto que hay bellos lugares que solo podré verlo a través de una pantalla? Y un día tomé la decisión de conocerlos. Y aquí, uno que había soñado durante años quererlo conocer, la isla de Flores. Luego de viajar por varios lados de mi país, me he dado cuenta de que muchas veces también se disfruta del camino y no solo del destino. Muchas personas viajan para escapar de su rutina y otros volvemos nuestros viajes una rutina. Considero que todos llevamos un aventurero en nuestro interior que está lleno de sueños e ilusiones que por distintos motivos no lo dejamos escapar. Dar ese primer paso es el más difícil, sin embargo, cuando lo haces, te das cuenta de que el mundo está lleno de lugares que merecen la pena visitar una y otra vez. Y para mí, Isla de Flores es así.
Isla Flores, donde pueden nadar. Hay un muelle especial para turistas. Descansar. La vida en Isla de Flores es más nocturna. Hay otro video por si desean verlo. Allá pueden ver el Petencito. Es una isla que está en medio de la laguna. Tal vez más adelante les muestre algunas imágenes del lugar. Esta es la parte más tranquila de la isla, al contrario de la entrada. Esto es más residenciales. Sin embargo, también tiene su encanto.
lanchas son muy comunes para transportarse, ya sea para conocer distintos lugares, como Petencito, como dos zoológicos, si no estoy mal, que se ubican acá, y un mirador que muy posiblemente más adelante se los muestre. Es el transporte público, incluso hasta motos pueden pasar de un lado hacia el otro, como pueden darse cuenta. Es algo tan común en esta área. No sé si es mi percepción o no, pero veo que aquí el agua como que está más arriba. No sé, alguien tal vez que sepa la historia, si es cierto o no, que esta parte de la isla se está hundiendo. Aquí se mira más mojado, pero desconozco la razón. Aunque sí se ve el agua más arriba que del otro lado. Buenos días. Definitivamente, aunque no me... Sí, definitivamente sí se ve que el agua aquí está más alta, aunque está hundido esta parte de la isla. Aquí, como podrán apreciar, está totalmente vacío, ya que esto es más hogareño para las personas que residen en esta isla, y del otro lado es donde está la zona turística. Sin embargo, quien quiere pasar un momento de paz puede venir a este lado, que aquí se respira tranquilidad. Ayúdame, gordo. Mira, allá es donde el muelle te dice a que la vuelta. Sí, allá ven, pero fíjate, salimos y la dejas sentada allá y venís a traer los víveres a esta carrera. Y en la entrada hay venta de granizadas, muy ricas por cierto. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. They're really saying I love you.
What a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world. Me despido de este video con estas tomas tomadas con mi tortolita, así he bautizado a mi dron. Espero que te haya gustado este video. Si es así, suscríbete al canal, me ayudas mucho. Estaré subiendo nuevos lugares turísticos de Petén. Todavía tengo material del último viaje que realicé a este hermoso departamento. Si tienes la oportunidad de visitarlo, te lo recomiendo. No te vas a arrepentir, es un lugar paradisíaco que vale la pena visitarlo una y muchas veces más. Hasta una próxima.